Hablemos de los límites, algo que a veces nos cuesta recibir, en ocasiones sufrimos por no saber establecerlos y algunos sufrimos por ambas cosas. En este cuento dominguero cafetero te quiero compartir más sobre los límites interpersonales y cómo podemos hacer para evaluar qué batalla deberíamos escoger. Dicen que el éxito se puede medir por la cantidad de conversaciones incómodas que estamos dispuestas a tener. Pero yo soy fiel creyente que hay muchas batallas que no valen la pena perseguirlas. Creo que todos tenemos esa energía limitada y tenemos que ser selectivos. Yo siempre he sido bastante asertiva, yo creo que desde que tengo uso de razón. Pero digamos que cuando yo tenía 25 años podría ser directa y asertiva, pero no necesariamente tenía mucha inteligencia emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Yo era de las que me iba al choque con cualquier cosa solo por decir lo que yo pensaba y no dejar que me pisotearan o simplemente para aclararle algo a la gente que yo creía que no era correcto. Pero podemos entender que cuando una persona es muy asertiva y directa, hay personas que no están listas para este tipo de personalidades y piensan que uno cae como grosero. Yo me acuerdo que cuando yo tenía 25 años quizás yo no entendía esto y en verdad me frustraba porque yo como que, man, ¿por qué fulanito se estaba molestando por algo que yo no he dicho que sea nada malo? Y bueno, normal, era joven, tenía menos experiencia que ahora, pero hoy día a mis 33 que me dedico a hacer consultoría, atiendo a muchas personas en 1 a 1, en 1 a muchos, he aprendido a tener mucho más inteligencia emocional a la hora de yo ser asertiva y directa y decir las cosas que me gustan y las cosas que no. Hoy día no es que yo escojo todas las batallas y me voy al choque con todo, sino que soy muy observadora de quién es la persona con la que estoy hablando y si vale la pena o no establecer, aceptar o dejar ir. Dejar ir cualquier discusión pendeja que en verdad no aporta nada de valor. También evalúo si la persona que está enfrente es alguien que yo quisiera tener una relación a largo plazo y que vale la pena tener esa conversación incómoda. Con todo este entrenamiento ágil de manera física y mental que hago conmigo misma y le ayudo a otros a tener, cada día soy aún más selectiva con las batallas que yo quiero tomar. ¿Qué son los límites? Los límites son estas expectativas y estas necesidades que tú estableces en tus relaciones interpersonales para sentirte cómodo, para sentirte seguro. Y mientras más alineados estén, vas a tener una mejor salud mental y emocional. ¿Qué es una relación interpersonal? Y esto aplica a cualquier tipo de relaciones. Yo creo que una relación es un acuerdo entre dos partes. Hay veces que hay reglas implícitas y reglas explícitas. Mientras más trabajemos para alinear estas reglas, estas expectativas y estos acuerdos, vamos a tener relaciones sanas, largas, duraderas sobre el tiempo. Así que, ¿por qué no empezar a establecer y alinear límites más sanos? ¿Por qué será que a muchos nos cuesta recibir límites? Muchas veces pasa por esa cultura del sí. Creemos de que todo lo que necesitamos la gente nos debería decir que sí. Muchas veces es la falta de práctica porque la vida todavía no te ha puesto situaciones en donde tengas que entrenar esto. A veces es por miedo a perder el control y en ocasiones hasta por ego y orgullo. Naturalmente, nosotros los seres humanos valoramos mucho nuestra libertad. Entonces, cuando nos ponen límites, a veces nos sentimos así como que, man, ¿qué sopa? No nos gusta sentirnos restringidos ni amarrados. ¿Por qué nos cuesta establecer límites? Pasa porque no queremos hacerle sentir a la persona que le estamos rechazando y terminamos sacrificándonos, haciendo una vaina que probablemente no queríamos hacer. Y ese mood de hacer algo cuando tú no quieres hacerlo, eso se siente. La razón principal es porque tenemos miedo al rechazo y miedo al conflicto. Pensamos que si establecemos esos límites, fulanito o menganito nos va a dejar de hablar. Ese sentimiento de culpa que por lo menos a mí me pasaba. Yo no quiero que la gente piense que yo soy egoísta, pero si no me cuida a mí, ¿quién me cuida? A veces pasa por la falta de autoestima, porque si no aprendemos a valorarnos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan? Las personas con baja autoestima pueden creer que no tienen derecho a establecer sus límites y que sus necesidades se hagan ser respetadas. En muchas culturas está ese tema del sacrificio, por lo menos en la cultura asiática mucho es como que, uy, trabajo duro y hay que sacrificar por los demás. Por lo menos a mí personalmente es algo que me tocó aprender en terapia para aprender a decir que no sin culpa, especialmente a las personas que estaban muy cercanas a mí. Y a veces hasta a los desconocidos porque tenía ese miedo al rechazo también. También pasa porque son esos patrones que tuvimos la oportunidad de aprender en nuestro entorno. Esa cultura de decirle sí a todo. Por ahí una vez escuché que cuando tú dices sí todo el tiempo, tus sís dejan de tener valor y relevancia. Cuando aprendemos a decir que no, es que realmente estamos priorizando.
Bastante pasa porque tenemos ese miedo a perder las relaciones, porque creemos que si decimos lo que pensamos o establecemos esos límites de lo que queremos y lo que necesitamos, esa persona se puede alejar. Puede suceder y puede ser que simplemente no estamos alineados. Y una que toma bastante autorreconocimiento es que muchas veces nosotros mismos no sabemos cuáles son nuestras propias necesidades. No ponemos límites porque no sabemos qué es lo que queremos, vivimos en automático y con poca intención. Y esto dificulta muchísimo esa comunicación para poder establecer y alinear expectativas. Poner límites es algo fundamental que necesitamos por nuestra propia paz mental y emocional para poder establecer mejores relaciones a largo plazo. Esto es lo que nos permite cultivar y balancear estas relaciones respetuosas con las que queremos estar. A la hora de establecer límites o aceptarlos, también tenemos que aprender a cuáles son esas batallas que estamos dispuestos a tomar. Todos tenemos estos recursos limitados y finitos y no vale la pena irnos a la guerra con cualquier cosa pequeñita que se nos encuentre en el camino. Yo estoy segura que tú también tienes relaciones que valoras más que otras. Hay veces que uno tiene que preservar su energía y su estado emocional para estar en zen y balance. Si es algo que es una pequeñez, ¿para qué te vas a meter una camisa de 11 varas de manera innecesaria? Si es una persona con la cual tú no tienes una relación tan profunda, ¿para qué te vas a meter en un conflicto que puede ser que no cambie nada en la relación? Saber cuándo luchar y cuándo dejar ir va a hacer que tú entrenes mucho más tu resiliencia, tu inteligencia emocional y tu asertividad. A veces dejar ir es lo que te hace ganar mucho más. Porque así puedes enfocarte en otras relaciones que quizás valgan más la pena para ti en ese momento. Entender cuáles son las batallas que tú quieres tomar o no te va a pulir esa mejora a la hora de la toma de decisiones. Y esto aplica también a tus emprendimientos y tu negocio, no solamente a las relaciones interpersonales. Poner límites, establecer límites, saber qué batallas tomar y alinear mejor tus expectativas y necesidades te va a permitir tener relaciones más largas, sanas y duraderas. Te va a permitir conectar con personas que estén más alineadas a ti. Te va a permitir tener relaciones que sean fáciles, sencillas de mantener y sostener. En mis relaciones interpersonales es súper importante que no sea complicado conversar, alinear y tener los mismos valores y principios. ¿Qué podemos hacer para poder vivir con límites más sanos? Hay que aprender a definir cuáles son nuestras necesidades, nuestras expectativas, para que podamos comunicarlas de manera más asertiva. Hay que aprender a decir que no sin culpa, no tomarnos nada personal. Establecer límites o que nos pongan límites puede generar cierta ansiedad y esto tenemos que aprender a gestionarlo. Hay que escuchar activamente y valorar y respetar los límites de los demás. Porque cuando tú respetas los límites ajenos, eso promueve que la gente pueda respetar los tuyos. Puedes empezar a poner en práctica límites pequeños y graduales para que no te tengas que abrumar tanto. Cosas que me han servido a mí para establecer mejores relaciones interpersonales, para poder recibir y establecer límites que pueda yo sostener. Un libro que me ayudó muchísimo fue el de Dale Carnegie de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cuando tú entiendes quién es la persona que está enfrente tuyo, cuál es la relación que ustedes tienen y puedes descifrar, preguntar o aterrizar las necesidades o lo que esa persona está tratando de lograr, tú entonces puedes evaluar mucho mejor si dentro de tu capacidad tú puedes suplir esa necesidad. Es más fácil ver qué necesita la otra persona y cómo podemos conectar. Por lo menos así lo hago yo. Tanto en negocios, en emprendimiento y también en mis relaciones de cualquier tipo. Pero esto empieza con definir mis propios valores y mis propios principios para saber hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde yo quiero que otros lleguen. Soy pragmática, así que parte de mi personalidad hace que yo tome decisiones muy rápidas. Cuando alguien vive con bastante conciencia de sí y sabe lo que quiere y lo que le importa, es mucho más fácil que puedas establecer límites. Y para esto tienes que tener esa claridad mental así, muy sharp, muy ágil. Poder escuchar a la otra persona y poder preguntar. También dar ciertos espacios para que la persona te quiera desarrollar o no. Yo soy de las personas que da 1, 2, hasta a veces 3 toques. Y si yo siento que yo pregunté lo suficiente y la persona no está lista tampoco para contarme, eso trato de dejarlo ir. Batallas que yo trato de no tomar cuando yo sé que ya algo se ha roto de nuestro acuerdo que yo creo que no puedo tolerar. No siempre quiero tener esas conversaciones incómodas cuando ya yo sé que realmente no hay nada que decir. Pero también entiendo que es importante tener ese closure, ese cierre de ciclo para que las cosas no queden por ahí colgando, que evitemos hacer ese famoso ghosting.
Me toca entender también, visualizar cuáles son esas limitaciones que son inevitables y ver qué posibilidades puedo tener si hago este outcome, este resultado o aquel. Y como en los proyectos, ese alcance que a veces tenemos que delimitar, eso hace que nuestros acuerdos de crear algo a largo plazo se vuelva realidad o no. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que aprendas a ser más consciente de ti, de lo que tú necesitas. Aprendas también a tú escuchar qué es lo que los demás necesitan, que puedas conocerte más, conocer a los demás, para que puedas tener cuentas claras, amistades largas y negocios más prósperos. Cuéntame en los comentarios si a ti te cuesta recibir límites, poner límites, o dime qué son cosas o tips que nos pueden funcionar a otros.